book of 1 Corinthians. Ábrala por favor conmigo al primer libro de Corintios. I'm reading from the first chapter, Voy a leer del capítulo primero, verses 23 and 24. versículos 23 y 24. 1 Corinthians, Primera de Corintios, chapter 1, capítulo 1, verses 23 and 24. versículos 23 y 24. The Apostle Paul says this: Dice el apóstol Pablo lo siguiente: For we preach Christ crucified. pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. I want to say that again. Quiero repetir eso. For we preach Christ crucified. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Unto the Jews a stumbling block, Para los judíos ciertamente tropezadero, and unto the Greeks foolishness. y para los gentiles locura. But unto them which are called, Mas para los llamados, both Jews and Greeks, así judíos como griegos, Christ the power of God Cristo poder de Dios and the wisdom of y God. sabiduría de Dios. I want to use for a subject tonight, Quiero usar como tema en esta noche, taken from the 23rd verse, tomado del versículo 23, Christ crucified. Cristo crucificado. There are many religions in the world today. Hay muchas religiones en el mundo hoy. All of these religions are trying to reach God. Todas estas religiones están tratando de alcanzar a Dios. The whole world is religious. El mundo entero es religioso. To be honest with you, religion is the biggest business in the world. Para serles sincero, la religión es el negocio más grande que hay en el mundo. More money is spent on religion than anything else. Hay más dinero que se gasta en la religión que en cualquier otra cosa. More conversation is about religion than anything else. Hoy se conversa más acerca de religión que de cualquier otra cosa. And sad to say, more wars have been fought over religion than anything else. Y lo decimos con tristeza que muchas guerras se han peleado en forma religiosa. Whatever kind of religion it may be, Cualesquiera que sea esa religión, it tries to reach God. ella trata de llegar a Dios. However, religion cannot change mankind. A pesar de eso, la religión no puede cambiar al hombre. I want you to hear that tonight. Quiero que escuchen eso esta noche. Religion cannot change men. La religión no puede cambiar al hombre. Do you understand me? ¿Entienden eso? Only the power of the gospel of Jesus Christ can change man. Solamente el poder del evangelio de Jesucristo puede cambiar al hombre. Christ- You see, Christianity is really not a religion. En verdad, el cristianismo no es una religión. It is a relationship with Jesus Christ, Es una relación con la persona de Jesucristo, which is totally different than religion. lo cual es totalmente diferente a la religión. You see, religion tries to change man from the outside. La religión trata de cambiar al hombre de su exterior. I want to say all of that again. Quiero repetir eso nuevamente. Religion tries to change men with rules, La religión trata de cambiar al hombre mediante sus reglamentos, with regulations, con sus reglas, but it's never successful. pero nunca tiene el éxito. Jesus Christ does not change men from the outside. Jesucristo no cambia al hombre de su exterior, He changes men's hearts. sino lo cambia de su interior, de su corazón. And the only way a man can be changed Y la única forma que el hombre puede ser cambiado is for his heart to be changed. es que su corazón sea cambiado. And only Jesus can change the heart. Y solamente Jesús puede cambiar el corazón. Only Jesus can change the heart. Solamente Jesús puede cambiar el corazón. Only Jesus can change the heart. Solamente Jesús cambia el corazón. If you believe it, give the Lord a praise Si offering. usted lo cree, dé un aplauso al Señor. Tonight I want to do my very best to lift up Jesus Christ. Esta noche yo quiero esforzarme al máximo para exaltar a la persona de Jesucristo. I would hope to show you exactly who he is and what he is. Espero poderles mostrar exactamente quién es Él y qué es Él. First of all, the Apostle Paul said that Jesus Christ to many was a stumbling En block. primer lugar, el apóstol San Pablo dijo que Jesucristo era piedra de tropiezo para muchos. I want to say that again. Quiero repetir eso.
Paul said to many, Jesus Christ is a stumbling block. Pablo dijo que para muchos Jesucristo era piedra de tropiezo. To many of you watching me by television right now, Para muchos de los televidentes que me ven ahora mismo, you do not understand Jesus Christ. no entienden a Jesucristo. He's a stumbling block to you as well. Él es piedra de tropiezo para usted también. You ask this question. Usted hace esta interrogante I'll admit I have problems. y yo admito, usted dice, admito que tengo problemas. And thousands of you in this stadium would say the same thing. Y miles aquí en este estadio dirían lo mismo. Yes, I have problems. Sí, yo tengo problemas. But how in the world can someone who lived 2,000 years ago help me? Pero ¿cómo puede un personaje que vivió hace 2000 años ayudarme a mí? I want to ask that question again. Quiero hacer esa pregunta una vez más. How in the world can someone ¿Cómo puede una persona who lived 2,000 years ago que vivió hace 2000 años help me? ayudarme a mí? Does he understand who I am? ¿Entiende él quién soy yo? Does he understand my need? ¿Entiende o comprende él mi necesidad? How can he understand my problems? ¿Cómo puede él entender mi problema? I don't understand that, preacher. Yo no entiendo eso, predicador. Well, I want to prove to you tonight, Pues quiero probarle en esta noche, by the power of Almighty God, mediante el poder de Dios, how that Jesus is your answer. que Jesucristo es la And respuesta he's not an answer, y que Él no es una de las he respuestas. is the answer. Él es la única respuesta. He is the answer. Él es la única respuesta. He is the only answer. Él es la única respuesta. Were Jesus Christ a mere man, Si el Señor Jesucristo fuera meramente un hombre, no matter how great a man he may have been, no importa qué tan grandioso fuese Él, he could not help you. Él no podría ayudarte. No matter how holy he may have been, No importa qué tan santo hubiese sido Él. no matter how great a prophet he may have been, No importa qué tan gran profeta fuera Él. he could not have helped you. Él no hubiese podido ayudarte. But you see, Jesus Christ was more than a man. Pero Jesucristo era más que un hombre. Jesus Christ was more than a priest. Jesucristo era más que un sacerdote. Jesus Christ was more than a prophet. Jesucristo era más que un profeta. Jesus Christ was more than a miracle worker. Jesucristo era más que un obrador de milagros. I want you to listen to me by television. Quiero que me escuchen, televidentes. This is the centerpiece. Este es el centro de todo. This is the point. Este es el punto clave. Jesus Christ is God. Jesús es Dios. Jesus Christ is God. Jesucristo es Dios. Jesus Christ is God. Jesucristo es Dios. Now that makes all the difference in the world. Eso hace la diferencia total y completa. Because God is all powerful. Porque Dios es todopoderoso. He can do anything. Él puede hacer cualquier cosa. So if Jesus is God Así es que si Jesucristo es and Dios he is God, y Él es Dios, why is he a stumbling block? entonces ¿por qué es que Él se ha vuelto piedra de tropiezo? Why do some of you in this stadium tonight refuse to serve him? ¿Por qué es que algunos aquí en este estadio esta noche rehúsan servirle? Why do hundreds of millions of you by television refuse to ¿Por serve him? qué es que cientos de millones de televidentes rehúsan servirle? You refuse to serve him because he's a stumbling block. Rehúsan servirle porque Él es tropezadero para usted. And why is he a stumbling block? ¿Y por qué es que Él es una piedra de tropiezo para usted? He is for this reason. Lo es por esta razón. You see, when he came, Cuando Él vino, he was different than anyone that ever was. Él era distinto a cualquier ser humano. He was total goodness. Él era todo bondad. The world had never seen one like him. Jamás había visto el mundo uno como Él. He was never unkind. Nunca fue malo. He never lost his temper. Nunca perdió su temperamento. He was perfect. Era perfecto. But there was something else. Pero había otra cosa. You see, he was born in an humble stable. Él nació en un humilde pesebre. And the world did not believe he would come that way. Y el mundo no creía que Él iba a venir a nacer de esa forma. How could God be born of a virgin in a stable? ¿Cómo pudo Dios nacer de una virgen en un establo? A virgin, yes, but not in a stable. De una virgen sí, pero no en un establo. Out among the animals. Ahí entre los animales. Were he God, Si Él hubiese sido Dios, he would have been born in a palace. hubiese nacido en un palacio real. That's what most of the world says. Eso es lo que la mayoría del mundo dice. But I'll tell you why he was born in a stable. Pero les diré por qué nació en un establo. Why he was born of an humble
peasant girl? ¿Y por qué fue que nació de una humilde muchachita campesina? It is because most of the world is poor. Porque la mayor parte del mundo es pobre. Most of the world is poor. La mayor parte del mundo es pobre. Most of the world has very little. La mayor parte del mundo tiene muy poco. Most of the world hungers for bread. La mayor parte del mundo está hambriento por el pan material. And I don't care how poor you are. Pero no me importa qué tan pobre eres. I want you to listen to me. Yo quiero que me escuche. Jesus Christ Jesucristo is the greatest friend es el mayor amigo the poor man ever que had. el hombre pobre haya tenido. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya, aleluya. Paraguay, can you feel that? ¿Lo sienten, paraguayos? World, can you feel that? ¿Lo siente usted, mundo? You may have no hope. Tal vez no tengas esperanza. You may look on your television set Pueda que estés mirando tu televisor and you see all the things of the world y ves todas las cosas del mundo and you don't have them. y usted no las tiene. But Jesus gives you hope. Pero Jesucristo te da esperanza. Jesus gives you hope. Jesucristo te da esperanza. Jesus gives you hope. Jesucristo te da esperanza. Jesus is the only one that can give hope. Jesucristo es el único que puede dar esperanza. That's the reason I'm in Paraguay Por tonight. esa razón estamos aquí en Paraguay hoy. I could be anywhere in the world, Yo podría haber estado en cualquier otro lugar del mundo, but I'm glad I'm here tonight. pero estoy alegre de estar aquí esta noche. And I've come for one purpose. Y he venido con un solo propósito. The newsmen asked me, what is your message? Los periodistas me preguntaron cuál es su mensaje. When we landed at the airport, they said, what is your message? Cuando aterrizamos en el aeropuerto preguntaron cuál es su mensaje. We have one message. Tenemos un solo mensaje. It's not different for Paraguay than it is the USA. No es diferente para el Paraguay que lo es para los Estados Unidos. It's the same message for America as it is for Paraguay. Es el mismo mensaje para los Estados Unidos que lo es para Paraguay. It's the same message for the whole world. Es el mismo mensaje para el mundo entero. And it's this. Y es esto. Jesus Christ is God. Jesucristo es Dios. Jesus is your answer. Jesucristo es su respuesta. Jesus is your hope. Jesús es su esperanza. Jesus saves. Jesús salva. Jesus heals. Jesús ama. Jesus baptizes in the Jesús Holy Ghost. bautiza en el Espíritu Santo. And Jesus is coming again. Y Él viene otra vez. I can feel that. Yo puedo sentir eso. I can feel it in my heart. Lo siento en mi corazón. I can feel it in my soul. Lo siento en mi alma. Don't allow Jesus to be a stumbling block. No permitas que Jesucristo sea piedra de tropiezo para ti. You say, well, I don't understand it. Usted dice, pero es que no lo entiendo. You don't have to understand it. Usted no tiene que entenderlo. Just accept it. Acéptele. And when you accept Him, Y cuando le aceptas, you're not accepting a religion. usted no acepta una religión. You're not accepting a church. No está aceptando una iglesia. You're not accepting Jimmy Swaggart. No está aceptando a Jimmy Swaggart. You are accepting God. Usted está aceptando a Dios. For Jesus is God. Porque Jesús es Dios. And He'll change your Y life. Él cambiará tu vida. Who can take the place of Jesus Christ? ¿Quién puede tomar el lugar de Jesucristo? Stop and think about that a moment. Deténgase y piense sobre eso, medite sobre eso. Can Karl Marx take the place of Jesus? ¿Puede Karl Marx tomar el lugar de Jesucristo? I visited Karl Marx's grave the other day. Visité la tumba de Karl Marx el otro día. I visited Lenin's grave. Visité la tumba de Lenin. I saw Lenin's corpse. Vi el cuerpo de Lenin. I saw him laid out there in Red Square in Moscow. Lo vi postrado allí en la Plaza Roja en la ciudad de Moscú. Is Lenin the answer? ¿Es Lenin la respuesta? Is Karl Marx the answer? ¿Es Carlos Marx la respuesta? They're dead. Ellos están muertos. Is Mohammed the answer? ¿Es Mahoma la respuesta?
Muhammad wrote a beautiful book Mahoma escribió un libro muy hermoso called the Quran. llamado el Corán. But Muhammad is dead. Pero el profeta Mahoma está muerto. Do you understand me? ¿Entienden eso? But I'm here to tell you tonight, Pero estoy aquí para decirles esta noche the tomb is empty. que la tumba está vacía. Jesus is not dead. Jesús no está muerto. He's alive. Él vive. He's alive. Él vive. He's alive. Él vive. Paul also said this. El apóstol Pablo también dijo lo siguiente. He said Jesus Christ is the power of God. Él dijo que Jesucristo es el poder de Dios. I want you to understand that. Quiero que entiendan eso. Jesus Christ is the power of God. Jesucristo es el poder de Dios. He is more than a church building. Él es más que un edificio de una iglesia. He is more than religion. Es más que religión. He is power. Es poder. The power of God. Es el poder de Dios. What are you talking about? ¿De qué me habla, Jimmy? I'll tell you what I'm Le talking diré about. de lo que hablo. There are millions of you watching me by Hay television. millones de televidentes que me están viendo. There are thousands of you in the stadium. Hay miles aquí en este estadio. You are bound by alcohol. Están atados por el alcohol. You want to quit, but you can't. Usted quiere liberarse de ello, pero no puede. It has an iron grip on you. Tiene una agarradura sobre usted. Your life has become hell on earth. Su vida es como un infierno aquí en la tierra. Other millions of you are bound by drugs. Hay otros millones que están atados por las drogas. Some of you in the stadium are bound by Algunos de drugs. los que están aquí en este estadio están atados por las drogas. You want to quit, but you cannot quit. Y quieren dejar las drogas, pero no pueden. Others of you, your home has come all to pieces. Otros que me miran, sus hogares han sido destruidos, destrozados. There is hate in your heart. Hay odio en tu corazón It fills your very being. que llena tu ser, ese odio. You've tried to do better. Usted ha tratado de mejorar su vida, su condición. You've tried to make a change, Ha tratado de cambiar, but you can't do it. pero no lo puede hacer, no lo You, logra. you cannot do it. No lo logra. And let me tell you why you can't. Déjeme decirle por qué no puede. Because you see, many years ago, Porque hace muchos años man fell. el hombre cayó. He incurred the death penalty. Él cometió el pecado mortal. Death literally became a part of mankind. La muerte se volvió en parte del hombre. The whole world is under the sentence of death. El mundo entero está bajo la sentencia, la condena de muerte. And sin pushes man. Y el pecado empuja al hombre. Sin, El pecado it pushes man. empuja al hombre. Like a goad, it pushes him. Lo hace hacer cosas que no debe. Paul said these words. Pablo dijo estas palabras. For the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. And he said the sting of death is sin. Y él dijo que el aguijón de la muerte es el pecado. I want you to listen to this now. Quiero que piensen sobre esto ahora mismo. The sting of death is sin. El aguijón de la muerte es el pecado. It's like Satan is taking a sharp knife Es como que si Satanás tomara un puñal and he's constantly pushing man with the knife. y continuamente está atravesando al hombre con ese puñal. It's like a sharp stick that keeps jabbing him. Como un palo que le está punzando continuamente. The sting of death is sin. El aguijón de la muerte es el pecado. Until finally the death blow is given Y hasta que finalmente sufrimos el golpe mortal and the person dies lost y la forever. persona muere perdida sin Dios y esperanza. What is sin? ¿Qué cosa es pecado? I want to ask that question. Quiero hacer esa pregunta. What is sin? ¿Qué cosa es pecado? You say, Jimmy Swaggart, it's stealing. Me dice Jimmy Swaggart, es robar, It's lying. es mentir, It's cheating on your wife. es engañar a su esposa, It's using profanity. es usar malas palabras, maldecir. Yes, those things are sin, but really they are the symptoms of sin. Sí, esas cosas son pecado, pero en realidad son el síntoma del pecado. You see, sin is a spirit. El pecado es como un espíritu. It's not what man does, it's what man is. No es lo que el hombre hace, sino lo que el hombre es. Man does not do sin, man is a sinner. El hombre no hace el pecado, sino que el hombre es pecador. Are you understanding me? ¿Entienden lo que digo? Do you understand me by television? ¿Me entienden, televidentes? Sin is not what you do. El pecado no es lo que usted hace. Sin is what you are. El pecado es lo que usted es. And no power on earth can break it. Y ningún poder sobre esta tierra puede libertarte de él. No power can break it. Ningún poder lo puede romper.
The United States of America, los Estados Unidos de América, with all of its money and wealth, con toda su riqueza y su dinero, cannot solve the problem of alcoholism. no puede solucionar el problema del alcoholismo. The most brilliant doctors in the world, Los médicos más esclarecidos del mundo but they can't solve that problem. no pueden solucionar ese problema. They can't solve the problem of drug addiction. No pueden solucionar el problema de la drogadicción. The psychologists cannot solve the problem of hate. Los psicólogos no tienen la solución para el odio. Some of you tonight are filled with hate. Algunos de ustedes aquí esta noche están llenos de odio. They can't solve the problem of bitterness, No pueden solucionar el problema de la amargura, of anger, del odio, because those problems are not physical problems. porque esos no son problemas físicos. They are spiritual problems. Son problemas de índole espiritual. And there is only one power, Y hay un solo poder, one power un poder that is able to change a que man. puede cambiar al hombre. Hallelujah. Aleluya. And that is Jesus Christ. Ese poder es Jesucristo. Jesus Christ, Jesucristo, the power of God. el poder de Dios. Jesus Christ, Jesucristo, the power of el God. poder de Dios. Jesus Christ, Jesucristo, the power of el God. poder de Dios. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. That's the reason Paul uttered those words. Por esa razón fue que Pablo expresó esas palabras. Jesus Christ, the power of God. Jesucristo, el poder de Dios. That's the reason the gospel is good news. Por esa razón que el evangelio es buenas nuevas. It's the greatest news in the world. Es el mejor mensaje que hay en el mundo. It's the greatest news man has ever known. Es el mensaje más glorioso que el hombre haya escuchado. That Jesus can break the power of sin. Que Jesucristo puede romper el poder del pecado. He can heal your home. Puede sanar tu hogar. He can heal your heart. Puede sanar tu He corazón. can heal your life. Puede sanar tu vida. He can heal your soul. Puede sanar tu alma. He can heal your spirit. Puede sanar tu espíritu. There's not a man, woman, boy, or girl No hay un hombre, mujer o varón. there is not a man, woman, boy, or girl in this place tonight, No hay un hombre, mujer, joven o señorita en este lugar but that Jesus can change you. que Jesucristo no pueda cambiar. You say, Jimmy Swaggart, you don't understand. Usted me dice, pero Jimmy Swaggart, es que usted no entiende. I know, but God understands. Yo sé, pero Dios entiende. And Jesus Christ is the power of God. Y Jesús es el poder de Dios. Jesus Christ is the power of God. Jesucristo es el poder de Dios. He can change you, Paraguay. Él puede cambiarte, Paraguay. He can change you, Brazil. Él puede cambiarte, Brasil. He can change you, Argentina. Argentina, Él puede cambiarte. He can change you, Philippines. Filipinas, Él puede cambiarte. He can change you, Soviet Union. Él puede cambiarte, Unión Soviética. He can change you, America. Estados Unidos, Él puede Because cambiarte. He is the power of God. Porque Él es el poder de Dios. The power of El God. poder de Dios. The power of El God. poder de Dios. The power of El God. poder de Dios. Some years ago, Francis and I were in a beautiful home in the state of Tennessee, back in the States. Hace algunos años, Francis y yo estuvimos en un bello hogar en el estado de Tennessee. There were many wealthy people there that night. Habían muchas personas de la clase acomodada, de la clase alta allí esa noche. There were several there that were very famous, Habían varios ahí que eran muy famosos en este mundo, known all over the world. conocidos en todo el mundo. If I would call their names, even some of you here in Paraguay would know them. Si yo llamara sus nombres, algunos de ustedes aquí en Paraguay los conocerían. One of the ladies spoke up and asked this question. Una de las damas habló e hizo la interrogante. She said, Jimmy Swaggart, aren't you a singer? Ella preguntó, Jimmy Swaggart, ¿no es usted un cantante? And don't you sing gospel music? ¿Y no canta usted música evangélica? I said, yes, I do. Le dije, sí señora, sí canto. She said, well, would you come into the room here? There's a piano. Ella dijo, por favor pase a este cuarto, ahí está un piano, And would you sing us a couple of songs? y cántenos unos himnos. I looked at her and I said, surely I will. Yo la miré y le dije, claro que lo voy a hacer. Some 20 or 25 people started to go into the room. Unas 20 o 25 personas comenzaron a seguirme en el cuarto. But I lingered back that night Pero yo me detuve un poco aquella noche and I was praying.
y estaba orando. I said, God, it doesn't really make any difference Dije, Señor, realmente no hay diferencia whether those people think I sing well or not. si esa gente cree que yo canto bien o no. What really counts is this. Lo que realmente importa es esto. Anoint me to sing. Úngeme para cantar. Help me to sing that which will touch their heart. Ayúdame a cantar algo que toque sus corazones. They may be rich and famous, Tal vez sean famosos y ricos, but inside they're lonely. pero dentro de su corazón están solitarios. They're heartbroken. Su corazón está They're quebrantado. reaching out for help. Están buscando ayuda. And Jesus, you're the only one that can do it. Y Jesús, tú eres el único que puedes ayudarles. No one else can do it. Nadie más lo puede hacer. So give me the song you want me to Así sing. es que dame el himno que tú quieres que yo les cante. I walked into the piano. Pasé al piano I ran my fingers across the keys. y empecé a pasar mis dedos sobre el marfil. And I started to sing this song. Y empecé a entonar este himno. I'll never be lonely again. No, never again. Jamás estaré solo. No, nunca jamás estaré solo. For I've opened my heart's door to Him. Porque he abierto la puerta de mi corazón a Él. I'll brush away the tears Echaré a un lado las lágrimas and forget my foolish fear. y olvidaré mis temores y mi miedo. I'll never be lonely again. Jamás volveré a estar solo. No, never again. No, nunca jamás. I then started to sing Empecé a cantar ese himno. the old rugged cross. También la cruz. And all of a sudden the Spirit of God started to move. Y de repente el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse. Standing there in that room, I watched grown men start to weep. Parados allí en ese cuarto, vi yo a hombres empezar a llorar. Tears started rolling down their cheeks. Lágrimas empezaron a surcar sus mejillas. It was Jesus Christ, the power of God. Era Jesucristo el poder de Dios. It was not Jimmy Swaggart. No era Jimmy Swaggart. It was Jesus Christ, the power of God. Era Jesucristo el poder de Dios. A few minutes later, they filed out of the room. Pocos minutos después salieron del cuarto, But one young lady remained. pero una joven permaneció. She was weeping so hard she couldn't stand up straight. Ella estaba llorando a llanto abierto que casi no podía permanecer parada. Her shoulders were shaking with sobs. Sus hombros se sacudían al llorar ella. I looked up at her and I asked her the question. Levanté mis ojos y la miré y le pregunté. I said, young lady, Jesus is dealing with your heart. Le dije, señorita, el Señor Jesús está tratando con tu corazón. He's speaking to your soul. Está hablando a tu alma. Don't turn him aside. No lo eches a un lado. She clenched her fist, Ella cerró su puño and I'll never forget her answer. y no olvidaré su respuesta. She said, please, I can't stand it. Ella dijo, por favor, no lo aguanto. I used to be a follower of Jesus Yo Christ. antes era una seguidora de Jesucristo. I used to serve him. Yo le servía, I used to know him. yo le conocía, And I turned my back on him. pero le di mis espaldas. When you started to sing tonight, Cuando usted comenzó a cantar esta noche, it brought it all back. todos los pensamientos volvieron a venir a mí. I remembered what I had, Recordé lo que yo tenía en el pasado and I remembered what I lost. y recordé lo que perdí. And she told me this. Y ella me dijo esto. She said, my husband is so rich, Me dijo, mi esposo es un hombre tan adinerado I can go into any major department store in America. que yo puedo ir a cualquiera de las tiendas más grandes en los Estados Unidos I can buy anything I want. y comprar lo que yo quiero. Diamond rings, Anillos de diamantes, mink coats. trajes bonitos. I go to the biggest nightclubs in the world. Puedo ir a los clubes nocturnos más grandes del mundo. I know the most famous people in America. Conozco a la gente más famosa aquí en los Estados Unidos. But I come home at night Pero yo regreso a mi hogar de noche and I cry myself to sleep. y lloro hasta dormirme. I try to scrub away the filth. Trato de echar a un lado la impureza, la suciedad. What are you telling me? ¿Qué es lo que me está diciendo? I'm telling you the sting of death is so terrible. Le estoy diciendo que el aguijón de la muerte es tan terrible. The sting of sin is so terrible El aguijón del pecado es tan terrible that all the wealth can't take away the pain. que toda la riqueza y el oro no pueden quitar su dolor. All the money and power can't take away the pain. Todo el dinero y el poder de este mundo no puede quitar ese dolor. The sting of death is sin. El aguijón del pecado es muerte. All
of it couldn't take away the pain. Todo aquello no le podía quitar aquel dolor. Jesus came to a heart Jesucristo vino a su corazón because only Jesus can satisfy. porque solo Jesús puede satisfacer. Only Jesus can satisfy. Solo Cristo satisface. Because Jesus is the power of God. Porque Jesucristo es el poder de Dios. He is the power of God. Él es el poder de Dios. He said this, Él dijo esto. I am come Yo he venido that they might have life para que tengan vida and that they might have it more y para que abundantly. la tengan más abundantemente. He's saying, Paraguay, Él dice, Paraguay, I've come to you he venido a ti that you might have life para que tengas vida and have it more y la abundantly. tengas más abundantemente. Jesus, the power of God. Jesucristo, el poder de Dios. Paul not only spoke of Jesus as a stumbling block, El apóstol Pablo habló no solamente de Jesús como piedra de tropiezo, Christ the power of God, Cristo el poder de Dios, but he spoke of Christ the crucified. pero habló también de Cristo el crucificado. Now listen to this. Escuchen esto. This is the most powerful statement you will ever hear. Esta es la afirmación más poderosa que usted haya escuchado. Christ the crucified. Jesucristo el crucificado. You say, I don't understand it. Usted dice, no lo entiendo. If he was God, Si él fue Dios, how could they kill him? ¿cómo pudieron haberlo matado? Ah, this is the secret. Este es el secreto. They didn't really kill him Realmente ellos no lo mataron. as far as taking his life. En cuanto a tomar su vida, He laid down his own life. él voluntariamente puso su propia vida. Satan thought he was stopping him, Satanás pensó que le estaba frenando, but in reality, Satan was killing himself. pero en realidad Satanás se estaba matando a sí mismo. Because when Jesus came from heaven, Porque cuando Jesús vino del cielo, he came for one purpose, él vino con un propósito, and that is to pay the price for your salvation. que era pagar el precio por tu salvación, To be crucified, para ser crucificado to shed his blood. y derramar su sangre. That is the reason he came. Con ese propósito vino él. Tonight, the reason I shout, Esta noche la razón por la que yo grito, the reason I'm happy, la razón por la que estoy contento, is because Jesus was crucified. es porque Jesucristo fue crucificado. Jesus was crucified Jesucristo fue crucificado, and raised from the dead. pero resucitó de los muertos. You say, I still don't understand. Me dice, todavía no lo entiendo. Millions of you, but television would say Millones that. de los televidentes no entienden. How could him being crucified help me? ¿Cómo él puede ayudarme habiendo sido crucificado? It seems that it was weakness. Parece que había debilidad en él. With his great power, why didn't he stop those that would murder him? Con su gran poder, ¿por qué no impidió a aquellos que le iban a crucificar? Listen to this. Escuchen esto. The terrible sting of sin, El terrible aguijón del pecado, the death sentence that was on mankind, la sentencia de muerte que estaba sobre los hombres, could only be broken podía haber sido quebrantado solamente by the perfect sacrifice. mediante el sacrificio perfecto. There was no other way to do it. No había otra forma de hacerlo. The price had to be paid. El precio tenía que pagarse. Listen to me tonight. Escúcheme esta noche. There is a death sentence on your head. Hay una sentencia de muerte sobre ti. Every one of you in this stadium, Cada uno de los que estamos en este estadio, a death sentence is on your head. hay sentencia de muerte sobre ti. The whole world lies guilty before God. El mundo entero es culpable ante Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. A death sentence, Una sentencia de muerte. doomed to die, Hemos sido decididos a morir, doomed to go to hell, para ir al infierno, doomed to be separated from God. para ser separados de Dios. You mean me, preacher? ¿Me dice usted que yo, pastor? Yes, yes. Sí, usted. All are included. Todos han sido incluidos. All are under the sentence of death. Todos están bajo la sentencia de muerte. It hangs like a gloom over your head. Eso está sobre nosotros como una tiniebla oscura. It's like a terrible weight on your shoulder. Es como una carga pesada sobre tu hombro. The guilt literally squeezes you. La culpabilidad te presiona. It's the sentence of death. Es la sentencia de muerte. So powerful that money could not set you free. Tan poderosa que el dinero no te puede libertar. Do you understand me? ¿Entienden lo que digo? Silver and gold cannot redeem you. El oro y la plata no te pueden redimir. Statues on a pole cannot redeem you.
you. Estatuas, imágenes no te pueden redimir. Pretty church buildings cannot redeem you. Iglesias suntuosas y bonitas no te redimen. Religion cannot redeem La you. religión no te puede redimir. There had to be a perfect price. Tuvo que haber un precio perfecto. That's why Jesus came. Por eso Jesús vino. That's why Jesus came. Por eso Jesús vino. He loved you and me so much. Él nos amó tanto a usted y a mí. God loved this world so much Porque de tal manera amó Dios al mundo that he sent his only begotten Son, que envió a su Hijo unigénito that whosoever, para que todo aquel, that means every person in the world, eso quiere decir cada persona en el mundo, believeth on him, todo aquel que en él cree, shall not perish, no se pierda, shall never perish, no se pierda, but shall be saved. mas sea salvo. There had to be a perfect sacrifice. Tuvo que haber un sacrificio perfecto. Understand this. Entiendan esto, A perfect sacrifice. un sacrificio perfecto, So precious and so priceless. All the money in the world couldn't buy it. tan precioso y tan costoso que ningún dinero del mundo pudo haberla comprado. That's the reason Jesus was born of a virgin. Por esa razón Jesús nació de una virgen. He had to be born of a virgin Él tuvo que nacer de una virgen because he could not be contaminated with sin. porque él no pudo contaminarse con el pecado. His blood had to be perfect and pure. Su sangre tenía que ser pura y perfecta. And thank God it was perfect and pure. Y gracias a Dios que lo fue. Emmanuel, Emanuel, God with us. Dios con nosotros. And when he died on Calvary, Y cuando él murió en el Calvario, when he hung on that cross, cuando colgó sobre el madero and they put the nails in his hands, y le atravesaron sus manos con clavos and his blood started to pour out, y la sangre comenzó a ser derramada, God Almighty looked down from heaven, Dios Todopoderoso miró desde el cielo and the shedding of Jesus' blood y el derramamiento de la sangre de Jesús satisfied the claims of heaven. satisfizo las necesidades del cielo. God removed the death sentence Dios quitó la sentencia de muerte sobre el hombre and said, whosoever will y dijo: todo aquel may come and drink puede venir y tomar of the water of life freely. gratuitamente del agua de vida. The sting of death was broken. El aguijón del pecado de la muerte había sido quebrado. The sting of sin was El broken. aguijón del pecado había sido roto. Christ crucified. Cristo crucificado. Christ crucified. Cristo crucificado. Christ crucified. Cristo crucificado. Alcoholic, you can be free. Alcohólico puede ser libre. Drug addict, you can be free. Drogadicto puede ser libre. Prostitute, you can be pure. Prostituta puede ser pura. Christ crucified. Cristo crucificado. Christ crucified. Cristo crucificado. I want to show you what I'm talking about Quiero tonight. mostrarles de lo que estoy hablando. We receive an awful lot of letters in the mail, Recibimos muchas cartas a través del correo and this one is special. y esta es una muy especial. A young lady wrote this and said, Una jovencita escribió esto y dijo lo siguiente: my name is Mary. mi nombre es María. Now, I have given her another name that's not her real Ahora name. yo le estoy dando otro nombre que no es su nombre real. And I'm 21 years old. Tengo 21 años de edad. I have been in foster homes since I was 13. He estado en hogares para huérfanos desde 13 años. You see, my mother loved alcohol more than she loved me. Mi madre amó más el alcohol que me amó a mí. I last saw my father when I was 8 years old. La última vez que vi a mi papá tenía 8 años de edad. One morning, it was as I was leaving for school. Una mañana, mientras yo iba para la escuela, Mom was laying on the couch. mi madre estaba acostada sobre el sofá. I tried to wake her up, Yo traté de despertarla, but she wouldn't wake up. pero ella no despertaba. Then I saw the empty pill bottle Luego vi yo la botella de pastillas vacía, by the side of a glass of liquor. las píldoras al lado de una botella de licor. And I called for help. Y yo llamé pidiendo ayuda. I was only 11, as I said, Tenía solamente 11 años en ese entonces, but it was too late. pero era ya muy tarde. My mother was dead. Mi madre había muerto. I grew very bitter. Y yo me volví muy amargada. I got pregnant with a baby Quedé encinta esperando un niño
My home came to pieces. Mi hogar fue destrozado I felt so empty inside y me sentí tan vacía en mi interior that just 2 weeks ago, que hace 2 semanas I had a handful of pills ready to end my life. tenía yo la mano llena de pastillas o píldoras para acabar con mi vida. I turned on the television set, Encendí el televisor sitting there with that handful of pills. y sentada allí con esa sobredosis de pastillas, I started to listen to you preach. empecé a escucharle a usted predicar And I heard you saying it. y le escuché decir esto: Jesus loves you. Jesucristo te ama, Jesus loves you. Jesús te ama. I thought no one loved me. Y yo pensé que nadie me amaba. My daddy didn't love Mi me. papá no me amaba, He left me. él me abandonó. My mama didn't love Mi me. madre tampoco me amaba, She left me. ella me dejó. There was no one that loved me. No había nadie que me amara And I might as well end my life. y yo quería terminar con mi vida, But I kept hearing the word. pero seguí escuchando el sermón. Jesus loves you. Jesús te ama, Jesus loves you. Jesús te ama, Jesus loves you. Jesús te ama. As I write these words, she Y al said, escribirle yo esta carta, dice ella, as I write these words, al escribir estas palabras, I can still feel the emotion of that moment. todavía puedo sentir la emoción de ese momento. Those words kept hitting me. Aquellas palabras me golpeaban. Jesus loves you. Jesús te ama, Jesus loves you. Jesús te ama. Brother Swaggart, I put the pills down. Hermano Swaggart, puse las pastillas, las píldoras, And Jesus came into my heart. y Jesucristo entró a mi corazón. Jesus came into my life. Jesucristo vino a mi vida. Jesus came into my soul. Jesucristo vino a mi alma. Jesus came into my spirit. Jesucristo vino a mi espíritu. And I'm here to tell you Y tonight estoy aquí para decirles esta noche, that she wrote me that letter cuando me escribió ella esta carta and said everything has changed y me now. dijo: todo ha cambiado ahora. My home is back together. Mi hogar está ya bien. Something happened in my heart. Algo sucedió en mi corazón. I have a reason to live Y now. tengo una razón por la cual quiero vivir. And that's the Christ I'm talking about. Ese es el Cristo del que les hablo. Christ crucified. El Cristo crucificado. He paid the price for you. Él pagó el precio por ti. He broke the chains and the shackles. Rompió las cadenas, las ligaduras. He did it that the whole world may go free, Lo hizo para que el mundo entero quedara en libertad. that all may come Para que todos puedan venir and drink of the water of life, y tomar del agua de la vida and it's free. gratuitamente. And he did it Él lo hizo because he loves you. porque Él te ama. I mean, he loves you. Él te ama a ti. He loves you. Te ama a ti. Bow your heads, please. Inclinen sus rostros, por favor. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, as we have uttered these words, hemos hablado estas palabras and we have done our best to preach the power of y God, nos hemos esforzado por predicar el poder de Dios. Christ crucified, Cristo crucificado. I thank you. Te doy gracias. I'm asking that great Holy Ghost conviction Te pido que la convicción poderosa del Espíritu Santo would sweep this stadium. vaya por todo este estadio And I'm asking that it would sweep the hundreds of millions by y television. que también cubra a los cientos de millones de televidentes. Christ crucified, Cristo crucificado, the hope of glory, la esperanza de gloria, the hope of mankind. la esperanza del hombre. Your heads are bowed, Sus rostros inclinados, and I'm asking the hundreds of millions of you by television to do likewise. pidiendo a los cientos de millones de televidentes que hagan igual. And I want everyone here in this stadium in Paraguay to bow your heads and close your eyes as Quiero que well. todos los que están aquí en el estadio en Paraguay inclinen su rostro y cierren sus ojos también. Now listen very carefully to me, please. Escúchenme con mucho cuidado, por favor. And I want you to hear this. Y quiero que me atiendan.